Matemáticas segundo grado, secuencia 2, multiplicación y división de fracciones positivas, sesión 2. ¿Cuántas veces cabe? En el punto número 1 tenían que resolver un problema, en el cual nos dice que para la fiesta de cumpleaños de su hija, Aide ha preparado 24 litros de agua de Jamaica y usará vasos de 1/4 de litro. La pregunta es, ¿cuántos vasos podrá llenar? Veamos cómo se resolvía este ejercicio. Una forma para resolver este ejercicio es aplicar una regla de 3, considerando los datos que ya tenemos. En este caso nos dice que se van a ocupar vasos con capacidad de 1/4 de litro. Para 1 litro de agua se ocuparían 4 vasos. Si nosotros sumamos la capacidad de estos 4 vasos, nos va a dar 4/4, es decir, 1 litro. Entonces tenemos que por cada litro de agua se ocupan 4 vasos. Nosotros necesitamos saber cuántos vasos se ocuparían por 24 litros de agua. Recuerden que en una regla de 3, el procedimiento que se hace es multiplicar de forma cruzada. Y el resultado lo dividimos con el otro valor que tenemos. En este caso multiplicaríamos 24 por 4 y el resultado lo dividimos entre 1. 24 por 4 me da 96. 96 entre 1 es igual a 96. Entonces, para 24 litros se ocuparían 96 vasos. La respuesta correcta era 96. Punto número 2. En el inciso A les pide que encierren en un círculo cuál de las siguientes operaciones sirve para resolver el problema de la actividad 1 que acabamos de realizar. Para esto, primero tenemos que resolver las 3 operaciones y posteriormente ver cuál es la que nos ayuda a resolver el problema. Para multiplicar 24 por 1/4, lo que debemos hacer es lo siguiente. Vamos a multiplicar el número entero por el numerador. El resultado que obtengamos de esta multiplicación lo vamos a dividir entre 4. Vamos a resolverlo. 24 por 1 nos da 24. 24 entre 4 me da como resultado 6. Entonces, el resultado de la multiplicación de 24 por 1/4 es 6. La siguiente operación a resolver es 24 más 1/4. Como es una suma de número entero y número fraccionario, lo único que se hace es juntar ambos números. Y el resultado sería 24 enteros 1/4. O bien, podemos convertir esta fracción a número decimal. Recuerden que para convertir una fracción a número decimal, lo que se tiene que hacer es una división, en donde vamos a dividir el numerador entre el denominador, que en este caso es 4. Realizamos la división y tenemos que 1/4 equivale a 0.25. Entonces, ahora sí podemos sumar 24 más 0.25. Y mi resultado sería 24.25 o bien 24 enteros 1/4. La tercera operación que tenemos es una división de un número entero entre una fracción. Para resolver esta operación, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a multiplicar
multiplicar de forma cruzada. En primer grado de secundaria, ustedes aprendieron que todo número entero imaginariamente lleva un 1 como denominador. Teniendo en cuenta esto, ahora sí podemos multiplicar de forma cruzada. 24 por 4 y el resultado lo vamos a anotar en la parte de arriba. Y después multiplicamos 1 por 1 y anotamos el resultado aquí abajo. En este caso, 24 por 4 me da 96. Y 1 por 1 me da 1. Ya que tengo esto, ahora sí puedo dividir. 96 entre 1 es igual a 96. Entonces, 24 entre un cuarto es igual a 96. Tenemos entonces que 24 por un cuarto es igual a 6. 24 más un cuarto es igual a 24 un cuarto o bien 24.25. 24 entre un cuarto es igual a 96. De estas tres, la respuesta correcta o la operación que nos ayuda a resolver el ejercicio 1 es 24 entre un cuarto. Porque si se dan cuenta, están haciendo la operación inversa a la que realizamos aquí arriba, que fue la multiplicación. La operación inversa es división. Y como están utilizando la operación inversa, ahora están utilizando el factor recíproco. Inciso B. Consideran que el resultado del problema de la actividad 1 debe ser mayor que 24 o menor que 24. Justifiquen su respuesta. Aquí la respuesta correcta es mayor, porque los vasos tienen capacidad de 0.25 litros, menos de 1 litro. ¿Sale? Entonces, recuerden que lo que hicimos nosotros es que por cada litro de agua se ocupan 4 vasos. 4 por 24, porque son los litros de agua de Jamaica, nos daba como resultado 96. Entonces, nuestro resultado es mayor que 24. Inciso C. En este inciso se plantea otra manera para resolver el problema de la actividad 1. Este procedimiento consiste en hacer una tabla como la que se muestra aquí. Lo que tenían que hacer ustedes es a completar esta tabla y lógicamente no les iba a alcanzar la tabla. Tenían que terminarla en su cuaderno o bien copiar toda la tabla y hacerla directamente en su cuaderno. En el inciso C les pide que completen la siguiente tabla como manera o alternativa para resolver el ejercicio del punto número 1. En esta tabla tenemos una fila para los litros de agua y otra fila para los vasos que se ocupan por cada litro de agua. En esta misma tabla en su libro les dice que por cada litro de agua se ocupan 4 vasos. Si se dan cuenta, se trata de realizar una serie. Si yo tengo 2 litros, es decir, el doble del primer litro de agua, como es el doble, aquí también tengo que duplicar el número. Ahora, si yo tengo 3 litros de agua, a estos 8 vasos le tengo que sumar otros 4 vasos. Entonces, por 3 litros de agua voy a ocupar 12 vasos. Para 4 litros de agua ocuparía 16 vasos. A estos 12 les vuelvo a sumar otros 4 vasos de agua. Y así sucesivamente. Al final, así es como les debió haber quedado la tabla tanto
en el libro como en su cuaderno, ya que si observan en su libro no había espacio suficiente para completar los 24 litros. La tabla completa quedaría como la vimos ahorita en el pizarrón. Inciso D. En este inciso tenían que comparar los resultados que obtuvieron tanto en la tabla como en la actividad 1 cuando ustedes lo hicieron por sí mismos. En el inciso E les pide que verifiquen nuevamente el resultado conseguido en la tabla y el que obtuvieron con la operación que ustedes encerraron. Y en este espacio tenían que explicar por qué no correspondían los resultados, cuál fue el error que ustedes tuvieron. Entonces, ya que vimos toda la explicación de esto, ustedes ya pueden detectar cuál fue el error que tuvieron y escribirlo en este espacio. El problema que posiblemente tuvieron es que en lugar de multiplicar 24 por 4, ustedes multiplicaron 24 por 1/4. O bien, en lugar de dividir 24 entre 1/4, dividieron 24 entre de 4. Si ese fue el problema, eso es lo que tenían que anotar aquí. O, dependiendo de cuál haya sido su problema o su error, lo anotan aquí. Punto número 3. En este punto tenían que resolver el problema de Brenda. Nos dice que Brenda compró 12 metros de listón para hacer moños y que por cada moño utiliza 1/3 de metro. La pregunta era, ¿cuántos moños podrá hacer si usa todo el listón? Veamos cómo se resolvía este ejercicio. Este ejercicio se puede resolver de diferentes maneras. Una forma es realizando una tabla parecida al ejercicio anterior, en donde pongamos los metros de listón y cuántos moños salen por cada metro. Entonces, por 1 metro salen 3 moños. Y seguiríamos haciendo la tabla hasta conseguir los 12 metros de listón. La otra forma más rápida de resolver este ejercicio es realizando una división. Dividimos los 12 metros de listón que tenemos en total entre 1/3, que es lo que se ocupa para realizar un solo moño. Para realizar esta división, acuérdense que a los números enteros le colocamos como denominador un 1 imaginario para poder multiplicar de forma cruzada. De esa forma se resuelve la división de fracciones. 12 por 3 me da 36. Anoto el número como numerador. Y ahora multiplico 1 por 1, me da 1. Ahora sí, a 36 lo divido entre 1 y obtengo como resultado 36. Es decir, que por esos 12 metros de listón se pueden hacer 36 moños de 1/3 de metro. Entonces, la respuesta correcta era 36. Punto número 4. En esta tabla tenían que anotar los datos que hacían falta con base en el problema de los moños. En esta tabla les da el total de metros de listón, cuántos metros se ocupa por cada moño y ustedes tenían que anotar qué cantidad de moños salían. Y aquí mismo colocar las operaciones que tenían que realizar. Veamos cómo quedaría toda esta tabla contestada. En la primera fila tenemos que en total tenemos 12 metros de listón y que cada moño ocupa 1/3 de metro. Necesitamos saber cuántos moños nos saldrían en total. Para esto, como lo vimos en el ejercicio número 3, lo que hacemos es una división. Y en esta división lo que tenemos que hacer es multiplicar 12 por 3.
lo que me da como resultado 36. Si se dan cuenta, aquí en esta tabla no les pide que después dividan entre 1, porque cuando uno divide el número 36 entre 1, me sigue dando 36. Por esa razón, aquí ya no se hace la división. Siempre que el numerador de la fracción sea 1, no es necesario hacer la división. Entonces, en total tenemos que nos saldrían 36 moños. En el segundo ejercicio tenemos en total 24 metros de listón y el moño ocupa 1/3 de metro. Vamos a dividir entonces 24 entre 1/3 y para poder hacer esta división del número entero con número fraccionario vamos a multiplicar 24 por 3, lo cual me va a dar como resultado 72. Como el numerador de la fracción es 1, ya no es necesario que el 72 lo divida entre 1. En el tercer ejercicio tenemos en total 6 metros de listón y nos dice que cada moño ocupa 1/3 de metro. Vamos a hacer una división de 6 entre 1/3 y para poder realizar esta división multiplicamos 6 por 3. Me da 18. Y lo mismo aquí, como el numerador es 1, ya no divido porque me va a dar de nuevo 18. En el siguiente ejercicio tenemos otra vez 12 metros de listón, pero ahora cada moño ocupa 2/3 de metro. Dividimos 12 entre 2/3 y para resolver esta división vamos a multiplicar 12 por 3. Me da 36. Y si observan, el numerador de la fracción ya no es 1, ahora es 2. Entonces aquí sí necesitamos hacer la división. 36 entre 2. Me da como resultado 18. En el siguiente ejercicio tengo 12 metros de listón y cada moño ocupa 1/6. Divido 12 entre 1/6 y multiplico ahora de forma cruzada. 12 por 6 me da 72. Y como el numerador de la fracción es 1, ya no hago la división. Entonces me saldrían 72 moños. Por último, tengo 24 metros de listón y cada moño ocupa 2/3 de metro. Divido 24 entre 2/3 y multiplico de forma cruzada para poder realizar esa división. 24 por 3 me da 72. Y como el numerador de la fracción es 2, necesito hacer la división. 72 entre 2 me da 36. Entonces me saldrían 36 moños. Las respuestas eran 36, 72, 18, 18, 72 y 36. Las operaciones las acabamos de ver en el pizarrón. Punto número 5. Tenían que resolver las siguientes operaciones. Vamos a ver cómo se resolvían. En el punto número 5 tenían que resolver 10 operaciones de divisiones y multiplicaciones de números enteros con números fraccionarios. En el inciso A,
les pide que dividan 15 entre 1/6. Para poder realizar esta división, recuerden que tenemos que multiplicar de forma cruzada 15 por 6 y el resultado lo dividimos entre 1. 15 por 6 me da 90. 90 entre 1 me da 90. Recuerden que como vimos en la tabla del punto número 4, cuando el numerador de la fracción es 1, ya no es necesario realizar la división porque nos va a dar como resultado el mismo número. Seguimos. En el inciso B, ahora tenían que realizar la multiplicación de 15 por 6. 15 por 6 me da 90. Si observan en estos dos ejercicios, nos da el mismo resultado. La única diferencia que existe en ambos ejercicios es que en la primera estamos dividiendo y en la segunda estamos multiplicando. Es decir, estamos realizando operaciones inversas. Cuando dividimos, estamos dividiendo entre una fracción. Y cuando multiplicamos, estamos realizando la multiplicación con un número entero. Pero si yo le pongo el denominador 1, ahí pueden observar que prácticamente lo que hicieron fue invertir los números. Entonces, cuando yo realizo una operación inversa a la división, en este caso la multiplicación, mi fracción la tengo que cambiar a su factor recíproco, es decir, voltear la fracción. Es por eso que aquí queda el 6 arriba y el 1 abajo. Seguimos. En el inciso C, tenían que dividir 30 entre 1/3. Como es una división de número entero con número fraccionario, esta se resuelve multiplicando de forma cruzada. 30 por 3 y el resultado lo dividimos entre 1, lo cual nos va a dar lo mismo. Entonces nada más multiplicamos 30 por 3, me da 90. Inciso D. Tenían que multiplicar 30 por 3. Obtenemos como resultado 90. De igual forma, en el inciso C y D, si observan atentamente, podrán ver que en el inciso D se hace la operación inversa al inciso C. Es decir, estamos realizando una multiplicación en lugar de la división. Y de igual forma, aquí la fracción la estamos volteando. Seguimos con el inciso E. Tenían que dividir 45 entre 1/2. Para resolver esta división tenemos que multiplicar de forma cruzada 45 por 2 y en este caso ya no es necesario dividir porque el numerador de la fracción es 1. 45 por 2 es igual a 90. En el inciso F, ahora tenían que realizar la operación inversa. Tenían que multiplicar 45 por 2. Me da como resultado 90. Seguimos. En el inciso G, tenían que dividir 60 entre 2/3. Multiplicamos entonces de forma cruzada 60 por 3 y como aquí el numerador es 2, necesito hacer mi división. El resultado que me dé de la multiplicación de 60 por 3 lo voy a dividir entre 2. 60 por 3 me da 180. 180 entre 2 me da 90. En el inciso H tenían que hacer la operación inversa. Ahora iban a multiplicar 60 por el factor recíproco de 2/3, que en este caso es 3/2.
Recuerden que cuando se trata de multiplicación de un número entero por una fracción, se hace de forma directa. Es decir, 60 por 3 y lo que me dé lo divido entre 2. 60 por 3 me da 180. Entre 2 me da 90. Cuando realizan multiplicaciones de número entero por fraccionario, pueden utilizar el 1 como denominador del número entero. Y en este caso hacemos lo mismo, 60 por 3 y multiplicamos 1 por 2. 60 por 3 me da 180 y 1 por 2 me da 2. 180 entre 2 me da 90. En el inciso I tenía que dividir 12 entre 5/6. Entonces iban a multiplicar de forma cruzada 12 por 6. Y como el numerador es diferente a 1, se tiene que dividir. Multiplico 12 por 6, me da 72. 72 entre 5 me da 14.4. Por último, en el inciso J, tenía que realizar la operación inversa a la división. En este caso iban a multiplicar 12 por el factor recíproco de 5/6, que sería 6/5. Acuérdense que aquí podemos ocupar el 1 como denominador del número entero. Entonces multiplicamos de forma directa, es decir, numerador con numerador y denominador con denominador. 12 por 6 y 1 por 5. 12 por 6 es igual a 72. Entre 1 por 5, 5. 72 entre 5 me da 14.4. Ahora van a copiar todas estas operaciones en su libreta y corregir las respuestas en su libro. Después de esta explicación, tenemos que en el inciso A la respuesta correcta era 90. En el inciso B, 90. En el inciso C, igual. En el inciso D, 90. Y en el inciso E, nuevamente 90. Al igual que en el F, G y H era 90. En el inciso I era 14.4. En el inciso J, de igual forma, 14.4. Punto número 6. En el inciso A les pide que redacten una técnica que les permita multiplicar un número natural, es decir, un número entero, por una fracción. Este procedimiento ya lo hemos visto desde la sesión 1. Entonces, la técnica quedaría de la siguiente manera. Se multiplica el número entero por el numerador de la fracción y después se divide con el denominador. Pueden anotar esto o bien con sus propias palabras explicar cuáles son los pasos que se deben seguir. Inciso B. Redacten una técnica que les permita dividir un número natural, un número entero, entre una fracción. La respuesta sería que se multiplica el número natural por el denominador de la fracción y el resultado se anota como el nuevo numerador de la fracción. Y este resultado se divide por el numerador de la fracción. O bien pueden redactarlo con sus propias palabras explicando el procedimiento que debe seguirse.
Y con esto terminamos la sesión 2 de la secuencia 2 de Matemáticas segundo grado.